Buenas noches, doctora. En esta oportunidad, mi persona y mi equipo de trabajo hablaremos sobre el tema de colación en, en materia de sucesiones. Ciertamente, este término colación en el derecho peruano es un concepto fundamental que se utiliza, ¿no?, en el ámbito de sucesiones y herencias, que esto pues busca regular las porciones hereditarias de igual proporción de los herederos. En esencia, esto considera lo que son las donaciones que se hayan recibido por parte del causante antes de su fallecimiento y este bien que fue donado, ¿no?, a un heredero, pues la colación permite que retorne ese bien a la masa hereditaria para que esto finalmente sea repartido de manera proporcional a todos los herederos eh, forzosos que legítimamente corresponden, ¿no? El propósito de este informe es explicar sobre la colación, que es un mecanismo legal, bueno, que busca corregir eventuales desviaciones del sistema de legítimas y garantizar, ¿no?, el reparto equitativo de la herencia. Y para comprender la colación es esencial, ¿no?, investigar las normas jurídicas, las normas legales, jurisprudencia, eh, el Código Civil peruano de 1984 y otros textos más, ¿no? Textos jurídicos. Asimismo, exploraremos eh, en el ámbito histórico y social cómo se desarrolló esto, sobre la colación. Más que todo, la parte de su definición, la parte más importante que tiene lo que es la colación. La colación tiene como finalidad establecer o igualar de manera equitativa la herencia a los herederos, así evitando desigualdades. Esto se refiere a que cuando el causante en vida realizó donaciones u otras liberalidades en beneficio de sus herederos, la colación busca que estos bienes o derechos que han sido transferidos sean restituidos a la masa hereditaria para un reparto equitativo. La colación tiene tres requisitos y se establecen para proteger los derechos de los herederos forzosos y así evitar que se perjudique a algunos de ellos. Estos requisitos aseguran que, como primer requisito, exista más de un heredero forzoso. Para que se aplique la colación, tiene que haber más de un heredero forzoso. Estos son los herederos que tienen derecho a la legítima, una parte de la herencia que no se puede privar y que solo puede existir si existen herederos forzosos. Como ejemplo, los hijos. Como segundo requisito está que alguno de estos herederos haya sido favorecido con donaciones o liberalidades por el causante en vida. Si alguno de los herederos forzosos recibió bienes del causante en vida, como donaciones o regalos, estos bienes deben ser tenidos en cuenta en la herencia. Lo que la colación implica es que estos bienes se agreguen al caudal hereditario para una posterior distribución igualitaria o equitativa. Como ejemplo, Juan le dona a Ana una casa valorizada en 50.000. Esta donación es una liberalidad que Ana recibió en vida del causante. Y como tercer requisito, que el beneficio no haya sido dispensado de colacionar, lo que significa que el causante debió de haber dejado claro que no dispensa de la colación al heredero que recibió donaciones. En otras palabras, el causante no debió de haber excluido estos bienes de la masa hereditaria en su testamento. Como ejemplo, tenemos que Juan en su testamento no menciona que la donación que le hizo a Ana, lo cual es la casa, está dispensado de colacionar. Esto significa que Ana debe de traer a colación el valor de la casa para que se considere en el reparto de la herencia. Bien, continuando con la exposición, ahora eh, voy a hablar sobre el anticipo de legítima o herencia.
Esto, eh, viendo en el artículo 831 del Código Civil peruano, eh, indica, ¿no?, que las donaciones u otras liberalidades que por cualquier título haya recibido el causante, sus herederos forzosos, se consideran, se considerarán como anticipo de herencia para el efecto de colacionarse, salvo dispensa de aquel, ¿no? Entonces, el anticipo de legítima o de herencia es un acto jurídico que supone un acuerdo de voluntades de personas por vínculo familiar cercano y directo, en donde la causante, ¿no?, deja a la persona una parte de la herencia cuando todavía está en vida, todavía no fallece, entonces deja su herencia, una parte del bien, ¿no? Entrega al heredero de manera anticipada. A ese heredero se le llama heredero anticipado, ¿no? Una vez que el donante fallece, el anticipado de legítima, como se indica, tiene lo que es la obligación de devolver el valor recibido por parte del causante, el bien, ¿no?, a la masa hereditaria para los efectos de colación. Para eso se necesita lo que es la colación, que esto sirve para calcular el repartimiento de manera proporcional a los bienes patrimoniales del causante a los herederos. Eh, Eso es lo que da un inicio a la colación, el anticipo, también el anticipo de legítima. Muchas gracias. Con el tema, vamos a hablar un poquito más a profundo sobre el tema de las excepciones de colación. Esto es un contexto muy fundamental, ya que en el ámbito legal tiene una gran importancia, más referido a la rama de derecho sucesorio, ya que este se va a ver que se va a encargar de que las excepciones de colación, sean de maneras justas, equitativas, la distribución de herencia entre los herederos que se van a dar. Estos también están estipulados en nuestro Código Civil en los artículos, como por ejemplo, que vamos a ver más adelante, el artículo 819, el artículo 820 y así. Esto también vamos a verlo, tenemos que verlo desde un punto de vista con un análisis y una interpretación, de manera que al momento de hacer este proceso de las herencias, de la distribución de herencia entre los herederos, sea de manera correcta, de manera legal, que se encargue de garantizar que este proceso se esté dando según conforme también está en nuestras leyes establecidas en nuestro Código Civil peruano, ya que así no se hace la distribución de herencias en las excepciones de colisión de manera justa y equitativa la distribución. Esto se va a ver afectado y esto va a generar a manera futura que esto tenga que hacer su nuevo proceso. Para ello, eso también las excepciones de colación se ven estipulados en nuestro Código Civil, junto con ella, con la jurisprudencia y una asesoría que se nos dan para abordar de manera adecuada el tema de excepciones de colación en lo que es referido a la herencia. Y esto vamos a hablar en el tema de qué es referido, qué es la renuncia y qué es la dispensa, que van referidos al tema de excepciones de colación. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la dispensa. Este concepto nos da en el derecho sucesorio, ya que este nos dice que la dispensa es aquel que se encarga de eximir a un heredero en las obligaciones de colación al momento de recibir su parte de la herencia en la distribución que el causante le va a dar en vida. ¿Y cómo se debe realizar esta dispensa? Pues se debe realizar que el causante le dé de manera expresa, escrita. ¿Y cómo debe ser esta? Esta debe ser vista como, por ejemplo, en un testamento, también puede ser en un documento legal, pero todo tiene que ser desde el ámbito legal, donde se estén cumpliendo las leyes, las normas que están estipuladas en nuestro Código Civil. Para ello también hay características. Una de las características, por ejemplo, es que haya la voluntad del testador, quien va a dejar, que sería en este caso el causante. También sería la finalidad, equidad que busca, ¿no? La excepcionalidad, que es otra característica. Otra característica también muy fundamental es ese proceso formal que se debe llevar. Otra característica también son los efectos legales.
Ahora, hablando de estas características ya viéndose cumplidos, estos se encuentran estipulados en nuestro Código Civil en el artículo 119 y 120. En el artículo 119 nos dicen que la dispensa de colación por disposición expresa del testador, mientras que en el artículo 120 nos dicen que la dispensa de colación por causa grave. Cada uno de estos artículos requieren de un análisis, de una interpretación para su debida aplicación al momento de hacer la distribución en lo que es las expresiones de correlación referidas a la dispensa. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema muy importante que es la renuncia. Y hemos visto sobre las expresiones de colación referido al tema de la dispensa, ahora vamos a ver referido al tema de la renuncia. En el tema de la renuncia, lo que nos dice el derecho sucesorio es que una vez que el heredero sea eximido de la masa hereditaria, porque éste va a recibir en vida del causante los bienes que éste le va a dar para que se pueda conservarlo, ya que una vez realizado este acto voluntario en vida del causante, este acto es irrevocable, no tiene implicaciones referidas a la masa hereditaria, y es decir, en la masa hereditaria que se va a dar entre los otros herederos, eso no se debe por qué afectar. Por otra parte, también tenemos que una vez realizado este acto voluntario, este va a brindar una seguridad jurídica, una certeza patrimonial y legal para que el que vaya a recibir los beneficios, los bienes patrimoniales que le va a dar el causante en bien no se vean afectados a futuro. Y acá hay que hacer una pequeña aclaración referida a lo que es la dispensa, ya que la dispensa de colación no ve la invalidez, no tiene, eso juega un papel crucial en lo que es en el ámbito de la renuncia, pero más no se ve afectada en la masa hereditaria, ya que esta es un momento muy delicado en el tema de la sucesión de hereditarias. Por ello también eso se va a ver dispuesto en nuestro Código Civil peruano. Pero antes de esto también tenemos lo que son las características de lo que es la renuncia. Una de las características que se va a ver en el tema de la renuncia, por ejemplo, es lo que es la voluntariedad que se va a dar de las partes, más que todo de la parte causante, la irrevocabilidad que va a tener, ya que una vez realizado este acto no se puede revocar ni nada de. Bueno, ahora también tenemos otro característica de la renuncia, pues son las formalidades, el consentimiento, la posibilidad de beneficiar a otros herederos, que también se puede dar dentro. Y una de las últimas características sería la conformidad de la voluntad que se va a dar de parte del causante, ya que la voluntad o la manifestación de la voluntad es un papel muy importante y crucial en este tema. Y esto también se ve estipulado en nuestro Código Civil, como por ejemplo lo vamos a ver en el artículo 818, que dice que bienes excluidos de colación. Este artículo hace referencia a ciertos bienes, los cuales estos van a estar excluidos en el tema de colación, como los causantes que dispuso expresamente en su momento de colacionar. Otro artículo que tenemos en nuestro Código Civil sería pues el artículo 812, que hace referencia a lo que es la partición de la herencia. Y este artículo también nos dice que la partición entre los herederos se va a dar estableciendo normas generales que deben asegurarse de cumplirse para la distribución equitativa y justa de los bienes. Otro podemos ver lo que es el artículo 813, que nos habla de momentos de partición. Aquí nos dice que la partición de herencia es una vez deducidos que los bienes se deben de solucionar. Todo esto se ve estipulado referido a lo que es la renuncia, la dispensa, las expresiones de colación, se ven referidos en nuestro Código Civil peruano, que estos guardan en base a principios, respaldan y dan la protección jurídica en el ámbito legal en caso a futuro que haya cualquier inconformidad, cualquier problema, cualquier conflicto que vaya a surgir en este tema. Bueno, siguiendo con la exposición, lo cual voy a dar a explicación es maneras de colación. Las maneras de colación hay tanto por especie, valor, ad corpus versus ad valorem. Estos, como bien se dijo, la colación tiene que existir mediante un anticipo de herencia, lo cual vamos a comenzar por la colación de especie. La colación de especie, esta se va a dar cuando el causante muere, pero dejó un anticipo mediante un bien. ¿Qué quiere decir? Que este bien se va a regresar y se va a incluir la masa hereditaria a los demás herederos.
para que haya una colación por especie. La colación por valor. Esto se da cuando el causante deja un anticipo por dinero. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando dejó 2.000 o 3.000 soles como anticipo en forma de ayuda hacia uno de los herederos, y pues en forma de donación también que se puede hacer, la cual esta va a poder dar, o sea, si esta no tiene una dispensa, se va a dar a una colación de valor, que quiere decir que estos 2.000, 20.000 o 10.000 que haya dado, pues se va a tener que incluir en la herencia. De ahí tenemos a lo que es colación por ad corpus versus ad valorem. Esto es muy regular, se ve mucho en lo que es el Perú, lo cual nos da a elegir, por ejemplo, cuando el causante da en forma de una donación un bien, pero claro, este bien eh, ya lo ha podido vender el hijo, ya que había dado en donación, o también cuando lo ha podido ya utilizar o no quiere salirse de esta casa, pero sin embargo esta casa tiene un valor de 1.000.000 o 2.000.000, digamos que es una casa muy grande, la cual él va a dar en valor. ¿Qué quiere decir? Que va a ser prácticamente una colación por valor, lo cual en vez de dar la casa va a dar el dinero, y este dinero se va a incluir en la herencia también. De ahí vamos a ver lo que son bienes no colacionales o los bienes no colacionales. Por ejemplo, uno de estos puede ser el seguro, que es del heredero forzoso. También las utilidades que el heredero por consecuencia ya ha conseguido, o sea, después del causante, o cuando el causante haya dado un bien pero en contrato, como puede ser contrato de venta. También cuando los bienes percibidos son ante la apertura, ¿no? O los gastos alimenticios. Estos no son incluidos como bienes, estos son bienes no colacionales. Como bien decía, si hacen un contrato de compra y venta, pues esto no va a incluir en la herencia. En cambio, si estos hacen una donación o por otras partes de oficio y lo hacen sin una dispensa, pues entonces va a haber una colación. Especificando algo también de esto, la colación por valor hay de tres maneras: colación por vía de imputación, colación por deducción y colación por entrega de dinero, que sería personalmente. Bien, el caso es el expediente número 2315-2018 que nos habla sobre la colación. ¿Cuáles fueron los hechos del caso? El señor Juan Manuel Arias Ponce Escobar falleció intestando el 2 de octubre del 2003, dejando como herederos a su esposa Juana Hortensia Sparrow Villanueva y a sus hijos Juan Alain Arias Ponce Sparrow y Rocío Arias Ponce Sparrow y Mariana Patricia Arias Ponce Sparrow. Posteriormente, Juan Sparrow Villanueva, mediante testamento otorgado el 1 de abril de 2008, dispuso del tercio de libre disposición de sus bienes a favor de sus hijas, Rocío y Mariana. La demanda nos dice que Juan Alain Arias Ponce Sparrow interpuso una demanda de colación solicitando que el tercio de libre disposición recibido por sus hermanas fuera reintegrado a la masa hereditaria, ya que consideraba que estas donaciones eran colacionables, según el artículo 831 del Código Civil peruano, que nos dice que se establecen los anticipos de legítima deben ser colacionados a menos que exista una dispensa expresa del causante. Esto significa que en principio los bienes entregados en vida deben ser considerados parte de la masa hereditaria y ser objeto de colación. La sentencia de primera instancia del caso nos dice que la instancia declaró fundada la demanda de colación, lo que implicaba que los bienes donados debían ser devueltos a la masa hereditaria. Apelación y casación. Las demandadas apelaron la sentencia y la Sala Superior la revocó, declarando improcedente la demanda. Esto llevó a Juan Alain a presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema. ¿Cómo se resolvió este caso? La Corte Suprema revocó la sentencia de la
de la Sala Superior y ordenó que las donaciones fueran colacionadas. La Corte argumentó que según los artículos 831 y 832 del Código Civil, las donaciones a herederos forzosos deben ser reintegradas a la masa hereditaria, a menos que exista una dispensa expresa de la colación en el testamento o en otro documento público, lo cual no era el caso. Se determinó que los bienes dados a las demandadas debían formar parte de la masa hereditaria a distribuir. Esto asegura que todos los herederos reciban su parte correspondiente. Gracias. Bueno, como hemos visto durante el desarrollo de este tema muy importante que hemos dado a conocer un poco más a profundidad, el tema de excepciones de colación, hemos visto que la colación es un mecanismo que se encarga de brindar que el causante en vida pueda dejar a sus herederos forzosos dentro de su masa hereditaria, lo que hace una correcta distribución de los bienes de manera equitativa y justa entre estos herederos forzosos que se va a repartir. Por ello también hemos visto lo que es la dispensa y la renuncia. En el tema de la dispensa hemos visto su definición y sus características y en el artículo que se ven establecidos en nuestro Código Civil peruano, al igual de la misma manera sobre lo que hemos visto en la renuncia, igual su definición, su concepto, sus características y en los artículos que se estipulaban. Entre la renuncia y la dispensa hemos visto en relación al artículo 819 y 820. También hemos visto sobre los bienes de no colación, que es un tema muy importante. También hemos visto la manera de poder colacionar, hemos visto también lo que es la manera legítima de lo que es la herencia, y todo eso lo que hemos visto en teoría lo hemos puesto en práctica en base a un caso. Este caso nos ayuda a entender de manera más práctica lo que es el tema de excepciones de colación referidos a lo que es la renuncia y la dispensa. Por otro lado, también hemos visto que esto, para desarrollar estos temas de pilares muy fundamentales en lo que es de derecho de familia, derecho sucesorio, también van relacionados que nosotros pongamos en práctica, que hagamos un análisis minucioso, que podamos interpretar y comprender lo que estamos analizando en base a estos casos que se dan en la vida diaria, en la vida cotidiana de todas las personas que en algún momento vamos a desarrollar estos temas, vamos a ver cómo se dan en la vida diaria. Por eso es que nuestro Código Civil esto lo ve estipulado, porque es algo que siempre es un tema que se ve factible en lo que es en la sociedad, en el día.